Terrible lo que pasó con Alejandro Toledo, expresidente del Perú, que acaba de recibir una serie de condenas por los vínculos y por haber recibido dinero de Odebrecht. ¿Cuánto? Se calcula que más o menos 35 millones de dólares. Y se le pidió 20 años y 6 meses de prisión. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Mientras grabo esto, tú ya lo estarás viendo cuando la sentencia se ha dado en totalidad. Mientras grabo esto, ya le están leyendo la sentencia a Alejandro Toledo. Y la sentencia, como todos ya esperamos, va a ser una condena de este señor. Y esta condena, ¿por qué se da? Vamos a ver los resultados, o mejor dicho, de la investigación que se le ha hecho a Alejandro Toledo, y repasaremos todo lo que ha sufrido la justicia peruana para hacer que Toledo compadezca ante la justicia, porque recordemos que él tuvo que pasar por un proceso de extraditación de Estados Unidos muy complejo y casi no se realiza hasta que recién pudo venir acá, y ahora se le está dictando una sentencia, podríamos decir express, porque el día de mañana, si no me equivoco, caducaba el pedido de prisión preventiva. Entonces vamos a analizar todo esto. Vamos a hablar un poco también de su gobierno, que siempre es importante. Pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también suscribirte y compartir este programa por todas tus redes sociales y no te olvides de activar la campanita. Una vez dicho esto, vamos a comenzar inmediatamente y vemos acá lo siguiente. El exmandatario es acusado de recibir 35 millones de dólares de la constructora brasileña y la fiscalía pide 20 años con 6 meses de prisión. La audiencia se desarrolla este lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde. Para empezar, ¿cuáles son los delitos que se le imputan a Alejandro Toledo? Son los delitos de acusado de colusión y lavado de activos, ¿no? Todo esto se dio en el marco del caso Interoceánica Sur, que ¿se acuerdan que fue un caso, de proporciones bíblicas en nivel de escándalo? O sea, lo que se vivió con la Interoceánica Sur, lo que se nos vendió con el proyecto y que supuestamente Toledo lo está impulsando y tal, al final acabó en nada. A través del segundo juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia, pena especializada en el Poder Judicial, presentará el adelanto del fallo, como digo, esto es un adelanto de fallo, contra los imputados dentro del proceso por los sobornos que dio Odebrecht, a cambio de las obras de los tramos 2 y 3 de la mencionada carretera, ¿no? Esto es uno de los más grandes, podríamos decir, victorias que se da en todo el equipo que estuvo en contra del caso Odebrecht. Me parece que uno de los fiscales incluso es José Domingo Pérez, que por más que, al menos en el caso Keiko, al menos desde mi punto de vista, no tenga absolutamente ya ningún respeto, porque lleva años intentando probarle algo a Keiko y hasta ahora no ha podido meterla presa de manera definitiva, te hace dudar si la investigación no se ha politizado, ¿no? Entonces por ahí no se meta, ¿no? Pero acá sí, me parece que hizo un buen trabajo. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. La jueza Zaida Pérez dictaría sentencia a partir de las 2 p.m. en contra del expresidente en la sala de la audiencia en el penal Barbadillo Nate. La decisión deberá determinar si es que se impone una condena de 20 años y 6 meses contra el exmandatario. Asimismo, se deberá reponer el pedido de la Procuraduría respecto a un pago de reparación civil de 463 millones de dólares, ahí se huese, dólares, que tendría que pagar Toledo, Manrique y el resto de acusados. La tesis fiscal sostiene que el ex jefe de Estado favoreció a la constructora brasileña en la concesión de la carretera interoceánica tras aceptar un soborno de 35 millones de dólares. Asimismo, el Ministerio Público atribuye al expresidente haber recibido más de 30 millones de dólares extra, o sea, ya estaríamos hablando de 75 millones de dólares, entre 2006 y 2011 a través de un esquema de lavado de dinero mediante las cuentas de Joseph Maiman, ¿no? Entonces el pago total habría sido de 75 millones de dólares. Para que se den una idea, tú recibes ese dinero ya solo con recibir $1 millón, que sería algo de 3.8 millones de soles, si es que no me equivoco. Pero bueno, con todo ese dinero no tienes que trabajar tú, ni tus hijos, ni tus nietos, varias generaciones sin trabajar, para que se den una idea, y viviendo como un millonario absolutamente, ¿no? Entonces, Alejandro Toledo ha llegado a su final. Haciendo un poquito de memoria con Alejandro Toledo, recordemos que Alejandro Toledo es el siguiente presidente. Es el siguiente presidente que se da después de lo que pasó con Fujimori. Fujimori termina su mandato,
termina de manera abrupta su mandato, entra Paniagua como transición y en las próximas elecciones, cuando regresa la democracia a Perú, Alejandro Toledo sale elegido. De una manera, no sé si similar a la de Pedro Castillo, pero sí podríamos decir con algunos temas parecidos a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque decían que era el primer presidente cholo, así se identificaba, que era el primer presidente que era de los Andes, que él iba a cambiar todo y al final terminó pasando lo que terminó pasando, ¿no? Este es el triste final y esperemos que sea uno de todos las múltiples personas que tengan que caer por lo que es el caso Odebrecht, ¿no? Entonces, como digo, por ejemplo, acá vemos a un hombre abatido, totalmente abatido, sabiendo lo que se viene. Él, por supuesto, ha negado en todo momento tener alguna implicancia. Él dice que nunca ha recibido ni un solo sol, que todo su patrimonio es construido de manera lícita, que él no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no conoce a las personas. Yo he estado leyendo el caso, he estado viendo sus entrevistas. El tipo niega todo, pero bueno, al final, su final terminó llegando y es pasar, siendo sincero, sus últimos días en la cárcel, ¿no? En ese sentido es triste porque es una persona de edad, pero bueno, creo que la justicia en ese sentido tiene que ser eso, tiene que ser justicia, ¿no? Así que bueno, me gustaría abordar eso. Ya hablamos un poquito de su gobierno, que fue un gobierno de transición, intentó descentralizar el país durante su gestión, lo cual fue, hay que decirlo ahora, en 2024, un fracaso porque no se consiguió descentralizar del todo. Si hubiera querido descentralizar de verdad, hubiera apostado por un federalismo, pero Mirko, eso no está en la Constitución. Bueno, debió haber promovido, no un cambio de Constitución, pero sí un plebiscito para cambiar este artículo y hacer un país, en vez de un país unitario con un poder fuerte en Lima, un país descentralizado y con departamentos que solo compartan la Constitución, pero en temas fiscales, monetarios, seguridad, total descentralización y libertad para que cada región pudiera incluso decidir si quiere tener inversiones o no. Descentralización total. Pero bueno, al final fue un saludo a la bandera porque al final nunca se concretó nada. O sea, se crearon los gobiernos regionales y todo eso, pero al final los gobiernos regionales son un fracaso porque siguen dependiendo de Lima, y mientras sigan dependiendo de Lima, el dinero va a seguir desperdiciándose, ¿no? Hasta que ellos no experimenten una escasez por sus malas decisiones, no va a haber ningún cambio. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión abajo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinión tienes de Alejandro Toledo? ¿Tienes un buen recuerdo de él, un mal recuerdo de él? Si crees que él utilizó un poco de marketing que después hubiera utilizado Castillo para llegar a la presidencia. Me gustaría saber tu opinión sobre esta sentencia que se le ha dictado a Alejandro Toledo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Se los agradezco a todos de todo corazón. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo, hasta pronto, muchas gracias por estar ahí.